Hola lectores, hoy os traigo la reseña de un libro muy especial. Y es que se trata, ni más ni menos que de la obra póstuma de Mercè Rodoreda, la escritora catalana. Y digo la porque Mercè Rodoreda es sin duda la escritora imprescindible de la literatura catalana. La diva. Hola, sóc la Mercè Rodoreda, l'escriptora en llengua catalana més influent de tota la història. Vaig escriure novel·les, contes, teatre, poesia, cartes. Escrivia tant que al final se'm van fotre les mans com les d'un pelotari. ¡Mercè! Y sin duda este vídeo cuenta con una colaboración especial que está a la altura de un libro como este. Para saber cuál es os tendréis que quedar hasta el final. Bienvenidos a Trotalibros. Aleshores em vaig treure la roba, la vaig deixar al peu d'un lledoner a tocar de la pedra del boig i abans de ficar-me a l'aigua vaig mirar ben bé el color que el cel hi deixava i tota la llum que el sol hi posava ja era diferent perquè havia començat la primavera que naixia altra vegada després de viure sota de la terra i a dintre de les branques. Mercè Rodoreda nació en el barrio barcelonino de Sant Gervasi y gracias a una dispensa papal se pudo casar con su tío, 14 años mayor que ella. That's the fact. Así son las biografías en este canal, salseantes. ¿Qué nos interesa de la vida de los escritores? El salseo. Pero bueno, más allá de esto, Mercè Rodoreda fue una mujer que nunca se resignó a llevar la vida típica de casada de la época y se empezó a dedicar cada vez más al oficio de escribir. Aunque no estaba comprometida políticamente con ninguna opción, al escribir sus obras en catalán y colaborar con revistas de izquierdas y catalanistas, poco antes del fin de la guerra civil se tuvo que exiliar en Francia y se estableció en el pueblo de Rossy-Sombry. Sin embargo, al igual que se tuvo que exiliar a Francia, escapando del franquismo, más tarde tuvo que escapar de Francia huyendo del nazismo. Esto hizo que la vida de Mercè Rodoreda fuera tremendamente internacional, vivió en muchos países, en muchos lugares y sin duda esto debió contribuir a que Mercè Rodoreda fuera una mujer moderna, muy abierta a tantas tendencias literarias. Mercè Rodoreda fue una temprana admiradora de escritoras como Virginia Woolf y fun fact, que no viene al caso, pero bueno, yo lo digo, Gabriel García Márquez admiraba muchísimo el trabajo de Mercè Rodoreda. El editor de Mercè Rodoreda fue Joan Sales, el autor de Incerta Gloria, con quien mantenía una relación de amistad, aunque los dos tenían caracteres muy fuertes, se dan muy bien. Al morir Mercè Rodoreda, después de haber publicado clásicos de la literatura catalana como La Plaza del Diamante o Espejo Roto, Joan Sales empezó a revisar y a estudiar un borrador de una novela en el que Rodoreda había trabajado durante muchísimo tiempo. Sin embargo, Sales acabó por desistir en su empeño de unificar esta obra y al verlo muy desordenada e incompleta que estaba, renunció a publicarlo. Tras la muerte de Joan Sales, su mujer, Núria Folch, pasó a asumir el mando de la editorial, le quitó el polvo al manuscrito póstumo de Mercè Rodoreda y tras una gran labor, tras un trabajo muy profundo de estudio de esta obra póstuma, Núria Folch consiguió ir encajando como piezas de un mosaico de Gaudí, como fragmentos de un espejo roto. ¡Oh! Espejo roto. Los fragmentos de la obra más especial y más diferente de Mercè Rodoreda. Y finalmente, Núria Folch consiguió publicar la primera edición de La Muerte y la Primavera. La Muerte y la Primavera es una obra que siempre había tenido muy presente, que siempre había tenido muy pendiente por el título. Es curioso como a veces un título nos llega. A mí este contraste o incluso contradicción entre la muerte y la primavera, que normalmente simboliza la vida, siempre me había llamado la atención. La Muerte y la Primavera era un libro que me había seguido en muchos lugares. Me llevé este libro en Londres y lo tuve viviendo conmigo, pero nunca me atreví a hincarle el diente. Pero no fue hasta la crisis del coronavirus que el título volvió constantemente en mi cabeza y me decidí finalmente leer este libro. ¿Por qué? Pues porque veía este mismo contraste, esta misma contradicción del título de esta obra en mi realidad. Veía los almendros florecidos, los verdes de los parques, una primavera inusualmente viva allí
fuera, mientras que en el Telenoticias veía los datos de los fallecidos por el coronavirus. La muerte y la primavera, esta misma contradicción se estaba dando en mi situación. Y fue en ese preciso momento, ya sabéis cómo me encanta intentar comprender mi realidad y la realidad del mundo a través de la literatura, a través de la ficción, por lo que fue en ese momento cuando dije, Jan, te tienes que leer ya La muerte y la primavera. Ciertamente, La muerte y la primavera es un rara avis en la literatura de Mercè Rodoreda. Con obras como La plaza del diamante o Espejo roto, solo comparte ese dolor, esa melancolía, ese sufrimiento de la posguerra. Elementos que, sin ser tan explícitos en La muerte y la primavera, sí que están bien presentes en su trasfondo. En una carta a su editor, Joan Sales, Mercè Rodoreda decía de esta obra que La muerte y la primavera es muy bueno, terriblemente poético y terriblemente negro. Esta frase, terriblemente poético y terriblemente negro, es una muy buena forma de resumir, de captar la esencia de La muerte y la primavera. Y si os fijáis bien, ya está presente en su título. La muerte es terriblemente negra, la primavera es terriblemente poética. Pero bueno, no me enrollo más y paso a hablaros de qué va La muerte y la primavera. ¿Qué os encontraréis en La muerte y la primavera? La muerte y la primavera es una distopía profundamente lírica, profundamente poética, que nos traslada a un pueblo sin nombre rodeado de naturaleza. Allí, a través de nuestro joven narrador, un adolescente de 14 años, vamos explorando este pueblo y descubrimos, por ejemplo, que bajo el pueblo pasa un río subterráneo. Todos los habitantes de este pueblo temen muchísimo este río, creen que algún día se va a llevar el pueblo, y es por esto que en una especie de ritual macabro, una vez al año, un hombre del pueblo se tiene que tirar al río y dejarse llevar por las aguas subterráneas por debajo del pueblo, para supervisar que los cimientos del pueblo están bien asentados y el río no se lo va a llevar por delante. Todos los hombres elegidos para esta tarea salen por el otro lado del río con la cara completamente desfigurada. Algunos salen sin nariz, otros salen con los ojos en sitios diferentes de la cara, todos salen con el rostro completamente deforme por las afiladas rocas del paso fluvial subterráneo. Pero esto no es todo, es como un pueblo completamente macabro y tétrico, pero curiosamente la naturaleza también se deja ver en este pueblo. Es un pueblo lleno de glicinas, las glicinas están muy presentes, pero que a la vez no dejan morir en paz a sus ciudadanos. Incluso el último aliento de quien muere se ve atormentado por el resto de ciudadanos que les hacen tragar cimiento por la boca hasta que se les llena completamente el vientre, con la creencia de que esta es la forma de que sus almas no se vayan. Un pueblo en el que en definitiva se atormenta el deseo, se vendan los ojos de las embarazadas para que no puedan ver a otros hombres, encierran a los niños en armarios oscuros. Un pueblo que tiene la resignación por lema, el miedo por religión y el sufrimiento por tradición, mientras que el deseo y el pensamiento crítico son considerados abominaciones imperdonables. El temible herrero del pueblo es el encargado de aplicar tan rigurosa y tétrica ley, y para hacerlo se sirve del miedo sin contemplaciones, del miedo a que el río se lleve el pueblo por delante, del miedo a unos pájaros que nadie ha visto nunca. La muerte y la primavera es una especie de pesadilla condensada en un libro, una extraña, misteriosa y oscura joya literaria. Si se cruzaran las plumas de Virginia Woolf y Franz Kafka, saldría un libro como este. Y es que Rodoreda elabora los elementos más luminosos de esta novela, como son la naturaleza y las relaciones personales del protagonista, con el simbolismo, la belleza, la expresividad, la poesía, la delicadeza, el lirismo, diría incluso el impresionismo de Virginia Woolf, mientras que el pueblo es completamente kafkiano. Un pueblo que se encierra, se aísla de la maravillosa naturaleza que le rodea y se encierra en el sufrimiento y el dolor, en cualquier represión al deseo, a la primavera. Un pueblo que asfixia, que no deja respirar a los que viven en él. Y aquí es donde se nota sobre todo el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Rodoreda teje una naturaleza viva y expresiva y lo combina con su contrapunto, esas caras desfiguradas de los hombres elegidos para pasar por el paso fluvial subterráneo, con los árboles que se abren para acoger en su interior a las personas cansadas de vivir. En todo se respira, se intuye esta pugna entre el deseo y el miedo. Y en este sentido, el narrador, este adolescente de 14 años, es la esperanza de esta novela, tan oscura, tan opresiva, tan inquietante como cualquier libro de Franz Kafka. La muerte y la primavera te sorprende y te incomoda en cada una de sus frases. Es totalmente impredecible y opresiva. Su misterio es insondable, pero ahí viene la parte
parte en la que se distingue, en la que lleva a otro nivel la literatura de Franz Kafka, y es la belleza cautivadora, poética que contiene. No es una historia cerrada, no tiene ninguna moraleja evidente. El lector se va de ella no con la sensación de haber leído una historia, sino con la de haber asomado la cabeza al abismo de un mundo terrible con aspectos que recuerdan demasiado a su realidad. Es una obra que, como todas las obras de Kafka, el hecho de que esté inacabada es incluso coherente con la historia. Es una novela que simplemente te deja sin palabras y la vives realmente como si fuera una verdadera pesadilla. Me consta que la traducción al castellano es brillante, pero yo que puedo hablar de la edición en catalán, tengo que decir que es una edición muy completa. La edición, diría, definitiva de La muerte y la primavera. Y es que contiene un posfacio que lleva a cabo un análisis impresionante y profundísimo de la obra, y también contiene versiones alternativas y capítulos que se descartaron en este mosaico de piezas recuperadas y más o menos encajadas que es la edición de La muerte y la primavera. Un trabajo de edición en mayúsculas, cuya tarea principal se resume con el título del posfacio: editar el misterio. Editar La muerte y la primavera debe ser esto, editar el misterio. Al ser una obra póstuma e inacabada, nadie pudo preguntar a Mercè Rodoreda qué quería decir con esto o aquello. Y esto hace que la obra sea incluso más del lector, porque puede dotar la terrible realidad que en ella se nos narra como quiera. Una novela muy recomendable a todo lector que se atreva a indagar en este mundo, pero los lectores que busquen una historia íntegra, con la estructura típica de una narración, con un final claro que te dé todas las respuestas, alejaros de La muerte y la primavera. Os animo a leer novelas como La plaza del diamante y Espejo roto, pero La muerte y la primavera es esto, una perla oscura, una perla negra, una perla misteriosa de la literatura. La muerte y la primavera no es un camino de rosas, es una novela que se sufre, es una novela que te inquieta, es una novela que te incomoda, que te plantea más preguntas que respuestas, una novela inacabada, llena de lagunas, pero si os atrevéis a hacer este camino, os aseguro que no os vais a arrepentir. El Teatro Nacional hace relativamente poco llevó La muerte y la primavera a los escenarios, y aunque no tuve la oportunidad de ir a verlo, mientras leía esta novela me iba preguntando cómo habrían llevado una obra como esta al teatro. ¿Cómo debe ser trabajar en adaptar una obra como La muerte y la primavera, una obra inacabada, misteriosa, enigmática, al teatro? Y en este sentido tengo el placer de dar la bienvenida al canal a Roger Vilà, el actor que interpretó al hijo del temible herrero en la obra de teatro de La muerte y la primavera, que nos contará precisamente esto, cómo han trasladado esta novela al escenario y cómo lo ha vivido él. Sin más dilaciones, os dejo con él. Hola. Antes que nada quiero darle las gracias a Jan por brindarme la oportunidad de pasarme por su canal de YouTube y ofrecerme la oportunidad de contar mi experiencia en La muerte y la primavera, que al fin y al cabo supuso algo tan importante para mí como es el hecho de estrenarme a nivel profesional en los escenarios. Así que nada, os contaré un poquillo las cosas de backstage, de curiosidades y de cómo viví yo mi proceso creativo y de ensayos. La primera duda que se planteó es cómo traducimos una novela tan tosca a obra de teatro. La novela no tiene diálogos, no tiene prácticamente interacciones. Pues precisamente se apostó por eso, se apostó por respetar la palabra de Mercè Rodoreda y darle muchísima importancia a la musicalidad y a la melodía de las palabras, esa poética que se desprende, y vinculado a la poética también, apostar siempre por lo sutil, lo elegante, lo misterioso, e intentar huir de lo explicativo, lo típico, lo obvio. Primero retrocedo un poco, porque dando importancia a la palabra, el director decidió no añadir ninguna palabra de más. Todo lo que se conservó en la obra es lo que estaba en la novela. Obviamente se recortó, porque si no hubiese durado 5 horas la obra, en lugar de 1 hora y media, pero sí que no se añadió nada. A lo mejor se cambió el tiempo verbal de algunas cosas, de presente pasado, de pasado presente, y a lo mejor pues se desdobló la voz. Si el personaje protagonista dice que se encontró con fulanito y fulanito le dijo tal, pues aparecía fulanito y fulanito le decía eso. Luego, remontándome a la importancia de la poética y de lo sutil, eso se vio traducido en infinidad de cosas. Diría pues que en todo, en la parte artística y creativa, en todo. La escenografía, el vestuario, la caracterización, los efectos sonoros, la música, los efectos especiales,
todo. Intentábamos transmitir lo que nos plantea Mercè Rodoreda, que es un universo paralelo, con un modus operandi, con unas leyes, unas normas totalmente distintas a las nuestras, y que por lo tanto no tienen tampoco los mismos referentes que tenemos nosotros, como humanos del siglo XXI o XX o XIX incluso, ¿no? Nos plantea una sociedad, además, también muy primitiva, salvo, pues a lo mejor algunos inventos, como es que han descubierto aleaciones como el metal, o que tienen armas o ciertas cosas así. El resto, la verdad es que parecen bastante prehistóricos. Entonces teníamos que borrarnos de nuestra mente, a nivel, pues eso, del proceso de creativo de los actores, cualquier cosa que al espectador le hiciese ver que enfrente suyo tenía a alguien del siglo XXI. Casos concretos. El personaje de la madrastra, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que se decidió que pintaba en la pared unas mariposas. Pues las mariposas no podían ser como las mariposas que pintaría un niño de 3 o 5 años de nuestra sociedad. Tenía que ser, pues a lo mejor, pues un trazo, simplemente. Pero para esta sociedad, este trazo quiere decir que es una mariposa. O si otro personaje avistaba alguna cosa, no podía hacer esto, ¿no? Que es a lo que recurriríamos nosotros. Pues encontrábamos distintas maneras de relacionarnos, de comportarnos. La verdad es que el Joan Uller, el director, siempre cuenta en sus montajes con un equipo que lo asesora a nivel de movimiento, y fue lo que intentamos encontrar. Cada personaje tenía un código distinto de relacionarse con los otros, y por lo tanto también una corporalidad propia. En mi caso, yo hacía el personaje del hijo del herrero. Pues encontramos una corporalidad totalmente de fatiga, de estar cansado. Eso se tradujo también en la voz. Tenía de repente una voz como muy ronca, más grave, de estar harto de la peña y de la gente, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que mis propios padres son los que me han encerrado en casa. Cada personaje tenía esa manera de relacionarse con el resto, y el espectador es con lo que se tenía que quedar. Tenía que salir de allí pensando: ¿por qué se comportan así? ¿Por qué se miran de este modo? ¿Por qué se mueven de tal otro? Porque realmente ese universo no es el nuestro. ¿Qué más? La verdad es que a nosotros, a los actores, nos ayudó muchísimo el pasar de la sala de ensayos al escenario. A mí, por lo menos, me ayudó muchísimo. Fue lo necesario para hacer el clic final, porque de repente te transmitía esa sensación de opresión, de violencia, de misterio, de tenebrosidad. Y era lo que necesitábamos. O sea, ya llega un punto en el que ya tienes tu personaje más o menos cogido, pero necesitas ese punto que es lo externo para acabar de montarlo, ¿no? Y el escenario, pues era una maravilla. El escenario era 2 paredes inclinadas con un tronco que lo cruzaba, daba esa sensación como de enclaustramiento, con esa parte también orgánica que nos recordaba pues al bosque que nos plantea Mercè Rodoreda, pero también a la vez el pueblo, ¿no? Que venía a representar las paredes. No quisieron explicarnos qué era el pueblo, ni de dónde. Se apostó por la temporalidad, por lo minimalista, por no añadir más de la cuenta nunca. De este modo, la palabra tuviese realmente el peso que el director quería que tuviese. Otra de las ocurrencias, y con esto ya acabo, es que el director también se le vino a la cabeza que para desdoblar y para quitarle peso al narrador, al protagonista, desdoblaría este personaje en 2. El que nos cuenta de manera subjetiva cómo es el pueblo y cómo lo vive él, que es el personaje, el chico, el protagonista, y luego añadió otro personaje que era una narradora que nos contaba pues todas esas leyes, cómo se conformaba el pueblo, que venía a ser pues Mercè Rodoreda, como la creadora de todo ese universo que es. Este personaje venía a representar Mercè Rodoreda. Además también ayudaba a darle un poco de agilidad, y era la que le daba ese toque. Así como digo que nosotros teníamos que tener ese código extraño, Mercè Rodoreda, o el personaje este alegórico de la narradora, era el único que podía acercar al espectador a alguien de nuestro siglo o más normal. Y nada, con esto acabo. Madre mía, un vídeo de 8 minutos. Jan, espero que puguis retallar, porque si no hago el vídeo yo solo. Nada, que muchas gracias y espero que os haya gustado algunas de las anécdotas. Un beso. Muchísimas gracias, Roger, por recoger el guante y aceptar venir en el canal y participar en esta reseña. Y eso es todo. Dadle al like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Mercè Rodoreda, si os ha llamado la atención La muerte y la primavera. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.